Diariamente o muy cotidianamente vemos en diferentes espacios urbanos, rurales, el inconveniente de los ruidos, los altos volúmenes, ya sea por el vecino que arma la fiesta y pone el equipo de volumen a todo tope, o diferentes actividades de índole comercial, todo lo que les comentaba Vico en principio y mi compañero Mauro del programa. Pues esto se ha convertido, por supuesto, en una problemática que hoy vamos a explorar desde diferentes aristas, desde diferentes puntos de vista, para saber cómo combatirlo y cómo convivir mejor con nuestros vecinos sin ser víctimas de los ruidos excesivos. Por eso recibimos ya mismo al abogado Diego López. Abogado, bienvenido, buena energía. ¿Cómo está? Bienvenido. Encantado de saludarte. ¿Cómo vas? Excelente. ¿Y ustedes? Muy bien, felices de verte. ¿Cuándo decimos que el ruido de un vecino, para que vamos al grano, abogado, está vulnerando mis derechos, o el ruido que hay en mi barrio, en mi entorno, está vulnerando mis derechos, o se convierte en una situación excesiva? Correcto, excelente pregunta. Hay que tener muy en cuenta que se vulneran los derechos como tal cuando hay un ruido excesivo, cuando vulnera mi tranquilidad, ¿cierto? Entonces muchas personas a la hora de la noche, después de las 10 a las 6 de la mañana, se considera un horario para poder descansar. Y es un horario en el cual pues, se prohíbe o se debe medir todo tipo de ruidos que se pueden ejecutar, bien sea en el sector residencial, que es donde por lo general más denuncias o más casos de contaminación acústica podemos tener. Abogado, entonces, ¿cuáles serían los derechos y los deberes de los ciudadanos respecto del ruido? Bueno, primero que todo, tener un llamado a la mesura. Un llamado a la mesura cuando nos encontramos en una fiesta, que por lo general se da mucho en los contextos residenciales, y en esa instancia, pues lo que siempre se manifiesta es poder llegar a un diálogo con el vecino que está viendo esa fiesta o está a un alto volumen su equipo de sonido. Como una conciliación. Exactamente, antes de acudir como tal a la policía, que es la que se encarga de regular y de poder mediar ese tipo de asuntos. Claramente hay una serie de amonestaciones y demás procedimientos importantes que lo podemos resaltar en este espacio, y es claramente que la primera fase es llegar a una conciliación con este vecino que tiene un alto decibel de su volumen del equipo. La segunda, ya si vemos que el vecino no quiere conciliar o no quiere llegar a un caso omiso al caso, pues lo que se ejecuta es llamar al cuadrante. Por lo general siempre hay dos opciones: llamar al 123 o llamar al teléfono del cuadrante de cada barrio o de cada comuna. La más viable es la del cuadrante, porque va a llegar mucho más rápido y va a llegar, exacto. Entonces cuando llega el policía, se hace un llamado de atención verbal: por favor, bajemos el volumen, ahí estamos alterando la tranquilidad de los vecinos. Entonces solicitamos de manera oportuna esa solicitud. Si ya con la segunda intento ya no se ejecuta, porque muchas veces, ¿qué pasa? Va el policía, solicita la petición, pero dice: no, se fueron, subámoslo otra vez, que ya no... El 99% de las veces pasa eso. Mucho. Entonces, claramente, en ese orden de ideas, lo más viable es poder llegar como tal a ese acuerdo, y si no, ya se imputan como tal unos comparendos que van hasta los 16 salarios mínimos legales vigentes. De 8 a 16. Bueno, pero ahí no hay tanta plata para usted, la verdad. Vamos a hablar de lo que sí le da plata a usted, y es de otro tema que tiene que ver con los sectores residenciales y el ruido en los sectores residenciales, que es completamente ajeno a lo que acaba usted de poner como panorama. Hablemos de: yo vivo en un barrio X de Cali. Voy a decir un nombre X, La Flora. Yo vivo en La Flora, es un barrio residencial, y pusieron un estanco en la esquina. En la esquina están poniendo una bulla impresionante. Mi esposa trabaja trasnocho, lo que indica que debe acostarse temprano. ¿Cómo entra la ley allí? Porque allí ya no es llamar a la policía, porque seguramente el uso de suelo de ese estanco tendrá que pueden poner. ¿Cómo se miden los decibeles? Que es lo primero, porque uno no tiene un aparato que venía de decibeles, eso no lo compra uno. Y dos, ¿cómo se hace legalmente para decirle a ese señor que está abusando de lo que le permitieron? Correcto, excelente pregunta. Hay que tener en cuenta que aquí contamos con una Secretaría de Ambiente, que es el DACMA, ¿cierto? Ajá. El DACMA es la entidad pública que se encarga de regular esos decibeles. Entonces, muchas veces, como hablamos ya aquí de un establecimiento comercial, es decir, un estanco, en el caso hipotético, en ese escenario, pues la ciudadanía debe hacer una solicitud formal al DACMA, que se hace por lo general por escrito, por sus PQRs en su página oficial, y el DACMA en un término de 15 días acude al establecimiento comercial para, con su instrumento, su herramienta, medir los decibeles, ¿cierto? Que deben estar en un rango de 55 a 65,
cuando hablamos en el sector residencial. Y cuando hablamos en el sector comercial ya hablamos de un rango de 60 a 75 decibeles. Entonces, claramente, este es un aspecto que la ciudadanía también puede accionar cuando hablamos de un establecimiento comercial. Ya cuando ejecutamos por lo general en la parte residencial existe, es un vecino. Exacto, también existe un mecanismo legal que se llama la acción popular. ¿Qué se denomina la acción popular? Es un instrumento legal en el cual vulnera un derecho de colectivos, es decir, de muchas personas, y se presentan ante un juez para que se restablezcan sus derechos. En ese caso, cuando hablamos de la afectación a la tranquilidad, hacemos referencia a la salud. Muchas personas se encuentran descansando, se pueden alterar en sus procedimientos médicos que tengan o procesos que puedan afectarse por no conciliar el sueño, que es muy importante. Y me parece súper clave que menciones eso, porque es que más allá de que a uno le incomode el ruido, hay personas que están en tratamientos médicos delicados y no poder conciliarlos puede alterar el proceso de recuperación que estén desarrollando. Hay muchísimas personas en nuestra región que trabajan en los turnos nocturnos, ya sean del sector salud, del sector vigilancia, de tantos que hay que trasnochan toda la noche, y pasa eso que también te lo iba a preguntar en cuanto a los horarios, porque una cosa es los horarios nocturnos porque que de las 10 en adelante no permiten el ruido, pero ¿qué pasa con los que trasnochan y tienen que dormir de 8 de la mañana a 2 de la tarde y a las 10 de la mañana la vecina que está haciendo el aseo sube el volumen a todo taco, o están lavando el carro y suben el volumen y le prenden el car audio al automóvil y demás? Pero además de eso, abogado, es que está el DAGMA, con quienes vamos a hablar ahora, pero también hay personas que están seguramente conectadas a nuestra pantalla de los otros departamentos, del Cauca, del Nariño, del Chocó. ¿Cuáles son las autoridades que pueden regular en estos otros departamentos este tipo de vulneraciones? Correcto. Bueno, en otros departamentos como tal, hay que tener en cuenta que tenemos dos entidades que pueden ayudarnos a respaldar nuestros derechos en ese contexto de los temas de ruidos que estamos tratando el día de hoy. Y uno de ellos, claramente, en primera instancia, es la policía, que tiene un control de veeduría y que ejercen control en torno a ese tipo de acciones o conductas que afectan la tranquilidad. Y en segunda instancia, la Secretaría de Medio Ambiente. ¿Por qué razón ellos? Porque ellos deben vigilar y controlar toda la contaminación acústica. Y cuando hablamos de contaminación acústica, no solamente hacemos referencia al tema de los decibeles de un equipo de sonido, también del vehículo que coloca a grandes volúmenes afuera, o hablamos también muchas veces las construcciones. Uy, esas sí. Esas son terribles. Que se levantan lo levantan a uno a las 5 de la mañana martillando y uno queriendo dormir hasta tarde. O a la volqueta sonando pi, pi, pi. ¿Han escuchado como los carros que llegan a dejar materiales, o las grúas, las plumas, o todo taladrando. esto? O estas máquinas gigantes que rompen el piso. Correcto, entonces es un punto importante también la parte de los temas de construcción, porque ellos también tienen una regulación específica que con cada curaduría deben tener la previa autorización para trabajar en ciertos horarios. Muchas construcciones se trabajan en la noche, entonces deben tener ese permiso y deben ejecutar funciones que no alteren la tranquilidad acústica de las personas. También un tema muy importante que quiero resaltarlo aquí, y es el tema de las mascotas. También hay muchas mascotas que claramente pues ejercen una función y hay muchas quejas. Obviamente nosotros queremos muchos animalitos, amamos a los peluditos, pero también hace parte de controlar como tal vez los ladridos, que a veces nos queda muy difícil poderlos controlar a nuestros animales, pero existen también quejas en ese Eso es contexto. contaminación auditiva, abogado, porque aquí hay un mensaje de una televidente. Vamos a empezar a leer los mensajes de nuestros televidentes. Dice, buenas tardes. En este tema también se puede manejar la bulla de un pincher chihuahua que no lo educan y lo regañan todo el día, todos los días, ladra por nada, y es bastante estresante porque por la ventana, dice ella, pasa como una hoja. Dice, ¿puedo poner la queja? ¿A quién me debo dirigir? Vivo en un pasaje y lo tengo enfrente. Bueno, ese tema es un tema que quizás pues es muy complicado poder medir o poder cortar como algo muy natural. Hablamos de animalitos, de perritos que su esencia natural es ladrar, ¿cierto? Pero entonces ya está como en nuestra función de propietarios o de dueños como tratar de regular, porque yo sé que un pincher hace muchísima bulla, claramente, pero sí es algo que de pronto no puede tener como una gran trascendencia legalmente. O sea, no he escuchado en mi experiencia como abogado en la parte litigiosa que se haya dado un proceso por un animalito que no esté ladrando mucho, pero sí como tratar de medir esos aspectos y de controlarlos. O un proceso de conciliación, y estoy de acuerdo con la televidente, mi amiga Mariana, y me consta porque he estado muchas veces trabajando con ella, vive en un tercer piso, en el segundo piso hay 3 perros que ladran
todo el día, pero es impresionante. Y amamos los animales, por supuesto, pero entonces, ¿qué pasa? Que uno se va a conectar a una reunión virtual y está el ruido. Que uno necesita, en el caso de nuestra profesión, grabar un video, hacer un contenido y está el ruido. Entonces empieza a afectar ese animalito que así está en su acción natural, el desempeño laboral y la tranquilidad del vecino. Correcto. Bueno, por aquí hay otros mensajes, abogado. Llama bastante la atención que en este tema ha opinado bastante gente, porque seguramente todos hemos tenido nuestro momento en el que o nos estresa o hemos sido protagonistas, porque aquí tampoco nos podemos hacer los santos, ¿no? Uno a veces tiene una celebración y puede ser que a uno le gustó una canción mucho y le subió y eso le está incomodando a otra persona. Hay quienes comen callados y hay quienes van y dicen, vecino, usted le puede disminuir, más cuando se vive en propiedad conjunto cerrado, ¿no? Que las normas son diferentes, ya hablaremos de eso. Señores, de Tardes del Sol, el 1 de enero, dice este televidente, nos pasó un mal inicio de año porque se llamó al cuadrante, pues ya eran las 9 de la noche del 1 de enero y aún no le bajaban el volumen los vecinos. Esto ocasionó un desastroso comportamiento, pues nos amenazaron, nos agredieron verbalmente y nos intimidaron con cuchillo los 6 integrantes de esa casa, estando la policía, los cuales no hicieron nada. Dios bendito. Del diario vivir, abogado. Claramente es algo muy común, es una realidad social que no solamente la vivimos aquí en Cali, sino en diferentes regiones del país, pero en ese contexto lo que el televidente nos comenta es hacer como un llamado a la mesura y como un llamado también a la tolerancia y al respeto, porque claramente esos escenarios se prestan para disputas y problemas entre vecinos. Claramente si el vecino de manera respetuosa va, pero si muchas veces en las fiestas se consumen licores y demás, obviamente que la respuesta no es tan positiva. Entonces, por eso a veces la gente evita como hacer la conciliación directa porque no sabe si las personas están, cómo van a reaccionar, si van a reaccionar mal, exactamente si están tal vez en aliconamiento, la respuesta no es la misma. La emoción, yo esto lo comparo mucho, abogado, cuando el tránsito determinó que si no había un herido dentro de un accidente, entonces se podía conciliar allí. Y pues las emociones frente a algo así de ese tipo son demasiado incontrolables. Como puede ser que uno diga, sí, no, tenés toda la razón, yo lo voy a bajar, eso me puede pasar a mí, que será un 1% en una sociedad que vive tan atrofiada. Pues esto puede desencadenar un problema más grande, porque acabamos de recibir otro mensaje que seguramente se lo transmitiremos más a la gente del Dagma, y es que se están tirando la pelota ante la policía y el Dagma. Entonces, que cuando aparece la policía dicen que eso es con el Dagma, y que cuando aparece el Dagma dicen que eso es con la policía. Allí de pronto la gente no la conoce. Hablemos a profundidad de la ley contra el ruido, que de hecho es una ley bastante reciente, pero que la gente no conoce ni sabe cómo aplicarla. Usted que es abogado, ¿cómo se la pudiera explicar fácil a la gente? bueno, es importante tener en cuenta que esta ley contra el ruido es una ley que busca minimizar los impactos que se pueden ejecutar en el contexto residencial, ¿cierto? Entonces, hoy en día tenemos la ley 1801, la cual se regula el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, que es un código muy importante para poderlo establecer entre todos los residentes y poder como tal minimizar este impacto del contexto de ruido. Pero antes de ello también quiero trae algo a colación y que es muy importante, y muchos televidentes se preguntarán, bueno, y en el contexto de la propiedad horizontal de los conjuntos residenciales, ¿cómo opera ese aspecto? Y es un punto importante manifestar que aquí en conjunto residencial, pues todos tienen un reglamento interno, que es un manual de convivencia. Entonces, aquí también se pueden aplicar lo que son sanciones o multas por parte del Consejo de Administración. Y es el Consejo de Administración quien se encarga de imponer esa multa cuando se haga varios llamados de atención, porque siempre en propiedad horizontal se hacen 1, 2 o 3 llamados, y si ya de manera consecutiva no se hace un caso efectivo, pues se procede a imponer como tal las faltas. Ya es un poco más reglamentario un residente de un barrio a un residente, un propietario de una unidad residencial que sí tiene un propio manual de convivencia establecido. ¿Qué tipo de sanciones, abogado, pueden, digamos, enfrentar a aquellas personas que hacen demasiado ruido o ruido excesivo que perjudica a los demás? Bueno, los efectos legales que se puedan dar en ese aspecto serían netamente monetarios, a través de multas, ¿cierto? Que se especifica entre 8 a 16 salarios mínimos legales vigentes, que es obviamente algo que toca el bolsillo del ciudadano y que claramente pues aquí se pueden dar una serie de disputas y diferencias con la Policía Nacional, quien se encarga de imponer como tal los comparendos. Pero vuelvo y lo digo, desde la experiencia puedo manifestar de que la policía ejecuta una buena labor, una buena función,
y ya inician cuando realmente ven que no hay otra salida, que el vecino ha sido reiterativo en decirle que por favor baje el volumen, pero que ha hecho un caso omiso. Así es, pues abogado Diego, muchísimas gracias por ilustrarnos sobre el escenario jurídico, legal, respecto a los ruidos excesivos por diferentes tipos de casos, por el vecino, por el establecimiento, por la construcción. Es muy importante que conozcamos las herramientas legales que protegen nuestros derechos, pero también los deberes que tenemos para con nuestros vecinos, para nuestro entorno, para no incurrir en vulnerar el derecho del otro. Así que buena energía, abogado, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Y este tema definitivamente tiene, compañeros, muchísimos escenarios desde donde abordarlo. Ahorita mencionaba Vico, precisamente la autoridad ambiental de Cali, que está ocupada de regular y de acompañar, hacer seguimiento a este tipo de manifestaciones también. Por eso, al regresar de comerciales, vamos a hablar con nuestros invitados del DACMA. Ya volvemos.